Hola, para esta sesión te voy a mostrar cómo utilizar otra técnica en elaboración de té. Sin embargo, algo particular es que necesitamos el instrumento, no tan fácilmente lo podemos desarrollar. El instrumento es este que tú puedes ver en esta sección. Es particularmente en esta marca. Sin embargo, pues bueno, te voy a mostrar cómo está compuesto. Primero tiene una tapa, ¿no?, en la cual vamos a abrir, ¿no?, y seccionar así. Además también tiene este dispositivo que puede ser desprendido para la limpieza, el cual básicamente va a ser el filtro, funcionará como la coladera. Y además tiene la válvula que tú observas aquí, esa sí ya no es desprendible, ya no sale, ¿no? Ahí está. Y esta válvula al mismo tiempo se activa y desactiva cuando vamos a apretar esto, ¿vale? Y entonces eso será una cuestión característica porque va a funcionar básicamente como un video que tú observabas antes, que es el B60 aplicado en café, pero ahora será en té. Entonces esto va a ocasionar que cuando nosotros, gracias a la válvula, y coloquemos la preparación aquí, va a poder desplazarse el agua y se va a filtrar. Si nosotros tenemos la preparación de este lado, siempre y cuando esté plano, no va a salir nada de líquido. Para esta porción, entonces, voy a elaborar un té blanco utilizando este tipo de instrumento. Es una infusión directa, pero con un drenaje de filtración, el cual tiene un tipo de filtro de malla, ¿no? La infusión se va a hacer aquí directa. Tiene la ventaja de que ya está incluida la tapa y entonces va a tapar perfectamente bien. Eso vamos a tener como ventaja. Hay que fijarnos en qué tipo de taza vamos a recibir la preparación, porque ahí sí puede llegar a ocasionarnos cierto problema. Y ahora voy a hacer una porción al doble. Al doble significa que voy a estar utilizando de 240 a 250 mililitros de agua. Para la variedad de té que ahorita en este momento voy a utilizar, es un té blanco, el cual es de la variedad Baimudan, y que en un momento más hablaré acerca de sus características. Entonces, en este instrumento trae esos incluidos: el calor y la temperatura del agua. El flujo depende totalmente de ti. Entonces también, al mismo tiempo que es el instrumento con estas partes, es manual, ¿no?, más artesanal. De este lado ya tengo el agua en el cual ya va a llegar a temperatura, que voy a rectificar, y que sí será necesario tener mucho cuidado con los grados que vamos a utilizar. Para esta variedad de té, tú debes recordar que en otro video, el primero con respecto de té, ya mencionamos que el tiempo y la temperatura van totalmente en función de la variedad de té que estemos utilizando. Ahorita tengo el agua a 90 grados centígrados, voy a dejar que baje un poquito. Para esta variedad lo puedo utilizar entre 88, máximo a 90, pero sí quiero reducir un poco la base de la temperatura. Mientras tanto voy a precalentar, que eso es súper importante, aunque utilice este tipo de método, voy a precalentar, eso va a ser bien importante. Inclusive también voy a precalentar el método, ocasionando agregar alrededor de un cuarto de su capacidad en agua, que se precaliente y se enjuague también el filtro, que es utilizable. Y en un momento más estaré listo. Voy a rectificar otra vez, estoy en temperatura. Subir, ya bajó. Sí, voy a subir un poquito. Y desecharé en especial esta, porque enjuagará, ¿no?, tanto la válvula, que eso es muy importante. Cuando nosotros vamos a enjuagar y lavar, pues la válvula no se desprende, como te mencionaba hace ratito. Entonces sí es bien importante la limpieza de la propia válvula, porque a veces se pueden quedar algunos residuos de infusiones anteriores. Para esta elaboración ya deseché, ya observamos cómo ya está caliente. Entonces lo primero que voy a hacer es agregar las porciones de té que voy a utilizar. Ahí tengo una porción
y la otra la voy a medir en este momento que tú estés observando para que rectifiquemos, ¿no?, el rango en gramos. Toma en cuenta que este tipo de té tiene una hoja muy ligera y abierta, por lo tanto entonces va a pesar menos, que eso va a ser bien importante y que debemos de tener cuidado para este tipo de elaboración. A esta sección le vamos a agregar de 1,5 gramos a 2 gramos dentro de la elaboración. Voy a utilizar ahí el rango en 2 gramos. Ahora, quiero que rectifiques que esta variedad de té que estoy usando es blanco, pero es aromatizado, es blend, trae algunos otros insumos que nosotros vamos a analizar en un momento más. Entonces, ya tomé la porción de té exacta, ya tengo el agua en temperatura, en la cual voy a utilizar 250 mililitros, de 240 a 250 mililitros. Ve, observa que agrego el agua en forma de círculos, que eso es importante. Tapo y se quedará realizando mi infusión. Mientras está realizando la infusión, te voy a hablar acerca de las características que tendrá esta preparación. Además, también voy a colocar mi temporizador con 4 minutos. Este tipo de té es recomendado en 3 a 4 minutos. Le voy a dejar 4 minutos. Si le dejo 3 va a ser algo más ligero. Con 4 minutos voy a encontrar un poco más de intensidad, que es lo que estoy buscando. Entonces, mientras tanto, la elaboración está aquí. Te comentaré entonces al respecto de lo que es esta variante de té. Bueno, esta variante de té, este blanco, sin embargo, se llama blend o mezcla, porque podemos observar que trae cierta mezcla de insumos que hace ratito te mostraba antes de elaborar la infusión. Ahorita los vamos también a analizar. Este tipo de té que tenemos en esta sección es natural y aquí ya viene en blend. Podemos observar que tiene aquí una hoja, ¿no?, en flores, frutos. Básicamente la mezcla que trae aquí es vainilla y granada, aunque trae algunas otras hierbas para aromatizar. Entonces, esta es de la variedad que estamos utilizando. Bueno, más adelante te hablaré qué características tiene, ya en otro video, exactamente el té Bai Mudan. Ahorita, insisto, es blend, es mezcla, por lo tanto, entonces, aromas no solo van a provenir de Camellia sinensis, sino de estos otros insumos con los que está combinado. Sigue siendo té porque sigue teniendo hojas de Camellia sinensis. Si ya no tiene hojas de Camellia sinensis y ahora solo es una mezcla de hierbas, especias, eso es entonces una tisana. Y recuerda que infusión se le llama a este momento, al proceso de elaboración. Esto es una infusión, es un té blend que se está elaborando por medio de una infusión, ¿no? Y entonces ahí observamos cómo tenemos colores bastante uniformes, vamos a decirlo así, ¿no? Y tenemos esa gran ventaja. He precalentado también la taza, las tazas en donde voy a recibir. Una parte lo haré en la transparente para que lo observes y la otra sección en la otra taza, ¿no? ¿Qué ventajas vamos a obtener? Pues bueno, que existe un mejor control de temperatura. Es de un material de policarbonato muy parecido como el B60, ya te mencionaba desde antes. Aquí esta sección nos ayuda un poco a ver acerca de las medidas. Sin embargo, es un poquito ambigua. A mí me gusta mucho más asegurarme la medición con una taza adicional, una taza medidora, para rectificar exactamente la cantidad de infusión que estoy elaborando. Quedan todavía 1,5 minutos por continuar con la infusión. En lo que termina, te voy a mencionar algunas otras características. Entonces, gracias a la mezcla, a los test blends, pues podemos percibir en una parte la Camellia sinensis, pero también en una otra sección, a lo mejor sabores y aromas más ácidos. Todo va a depender de qué tipo de blend, ¿no? Generalmente los test blancos se tratan de combinar con aromas de hierbas, especias, frutos secos, etc., que sean algo más ligeros, ¿no? Que no opaquen demasiado las características del té, y
algunos otros, como sería por ejemplo su contrario, que es el té negro, eso sí ya están mezclados con algunas otras hierbas, especias y frutos secos muy potentes, que como el propio cuerpo del té lo permite, va a seguir permaneciendo la estructura del té, más aparte los aromas. Ejemplo, en el té negro, clavo, por decir, ¿no?, que es bien intenso, pimientas, que son los dos súper intensos, y al té negro le llega a combinar bastante bien. De hecho, hay una mezcla característica con esos dos elementos, que es el té chai. Hoy en día hay muchas variedades de chai y con muchos tipos de té, pero para este tipo de elaboración le va bien. Ahora, en un momento te menciono qué tipo de elaboración con mezcla podríamos tener para los tés blancos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es drenar, ¿no? Nada más recargo. Ya la infusión es pareja y ahorita el uso de la válvula me va a ayudar a que inclusive sea todavía más uniforme. No necesito, mira, observa, no necesito específicamente, voy a recibir acá la otra parte, ¿no? Mientras tanto lo vas observando aquí, y así obtener las 2 tazas que te mencionaba, ¿no? No necesita de mover, puesto que la válvula va a generar una ligera oxigenación muy mínima, pero va a permitir que se extraiga parejo. Cuando nosotros estamos utilizando algún infusor o infusión directa en agua, que ya lo verás en otras recetas, sí va a ser necesario mover, porque entonces la infusión no va a ser tan pareja, ¿no? Todavía le falta un poquitito, se está terminando de drenar, ¿no?, en la filtración. Entonces, te comento acerca de las características que vamos a tener con la cuestión de las mezclas con té blanco. En el caso de las mezclas con té blanco, es mejor hacerlo, por ejemplo, con flores, pero nada intensas. La manzanilla, el jazmín le va muy bien a las variedades de té blanco, y algunas hierbas también ligeras, podría ser la menta o la hierbabuena, aunque esas se utilizan un poco más para el té verde, que ya tiene un poco más de grado que estos. Entonces, así cuidar el propio cuerpo del té blanco, que como ya hace un rato mencioné, no es demasiado intenso. Entonces, bueno, aquí ahora sí ha terminado el momento de la infusión. Voy a pasar toda la elaboración de este lado, y también aquí voy a recibir, ¿no?, a que observes ciertas hojas. Te voy a poner también unos ejemplos acá, alejado, porque siempre es importante que el té que nosotros todavía no vamos a infusionar se mantenga muy bien seco. Y aquí está entonces la mezcla del blend que te comentaba hace un rato, que se observó desde que porcioné el té, en el cual trae la mezcla de la granada y la vainilla, que ya te comentaba hace un rato. Por lo tanto, entonces, este tipo de té, aunque es blanco, sí le puede ir bien algún tipo de maridaje, a lo mejor más estructurado. Si el té blanco fuera solo, no te recomendaría tanto este tipo de galleta, pero como es aromatizado, como es blend, ayuda muchísimo, ¿no? Combina con lo que serían galletas de pastas de mantequilla. Nada más, lo que sí muy importante, que no traigan algún adicional como mermelada, porque aquí sí puede ocasionar demasiada intensidad o en acidez o en el dulzor, y que se pierda la estructura del té. Y bueno, pues entonces así es como funciona. La otra característica es que para lavarlo, pues sí, por eso se desprende el filtro, ¿no?, para quitar todos estos residuos. Pero la verdad es que dentro de la elaboración se controla mucho la temperatura, y además, si te diste cuenta, no es necesario que estemos paseando la infusión, ¿no? También te da esa ventaja de que no lo tienes que pasar en una taza, luego con la coladera hacia otra taza, sino en donde lo vas a tomar, ahí mismo puedes hacer la recepción y está perfecto. Este es un té que va a ser muy frutal por la mezcla que trae propia. No es de un cuerpo muy elevado, ni tampoco contiene gran porcentaje de teína. Por lo tanto, entonces, si lo consumes por la tarde, media tarde, o hasta a veces en la noche,
te puede llegar a funcionar sin alterarte demasiado el sistema nervioso. Entre más oxidación tenga en la variedad de té, vamos a ocasionar que nos resulte mayor porcentaje de teína, y entonces así algunas personas que sean muy sensibles al componente, que después no puedan dormir, como el efecto con la cafeína, pero en este caso no es así para esta variedad. La verdad es que es bastante ligero, no tiene tanto cuerpo, y entonces en la base de la temperatura es algo más baja y no demasiados minutos. Muchos tés blancos que son naturales, ¿no? sin tener una mezcla, un blend, se recomiendan el que sus infusiones sean inclusive hasta de 2 minutos, ¿no? Un tiempo más bajo, porque llega a suceder que es muy sensible a la temperatura. Eso también es característica dentro de este té. Y ya cuando empezamos a hacer las mezclas, pues algunos de sus componentes ayudan a dar un poco más de estabilidad. Y también dependiendo de la variedad, recuerda que este tipo es Balmudan, exactamente en la elaboración que nosotros tenemos aquí. Por último, vamos a observar las características en la hoja, ¿no? de definirlo. Si tú te das cuenta, en esta variedad de té, las hojas incrementan de tamaño, no demasiado en su volumen, pero sí, ¿no? Es algo más grande que la porción que teníamos acá, ¿no? Algunas hojas empiezan a abrir dependiendo de la mezcla que trae, ¿no? Como esta, en la que estaba mucho más cerrada. También se hacen más oscuras en esta variedad específicamente, ¿no? Los destellos que teníamos originalmente en las hojas secas eran algo más café claro, amarillentos y verdosos, y ahora acá están un café mucho más oscuro y un verde muy intenso, ¿no? Entonces esa es la característica que vamos a tener. Y entonces en taza, ¿no? Ciertos libros en té denominan a el licor, ¿no? El licor en taza. Vamos a observar destellos ámbar, un poquito dorados, pero mucho más ámbar, marrones, ¿no? Que es la característica que va a desarrollar, pero no solo por la variedad de té, sino porque recuerda que es blend, ¿no? Que es mezcla, que eso es bien importante. Además también pues es más aromático de lo característico, y además también bastante cítrico por la cuestión de la flor de granada que está adicionada. Es así como llegamos al final de esta elaboración en infusión de té específicamente. No tiene un nombre este instrumento, que es lo que te quiero también comentar. De hecho, pues en inglés le denominan como, en la base de la traducción, podríamos decir, como el infusor perfecto de té. Es la base, no trae un nombre específico como el B60 Clever o así algunos otros en lo que es café. Tú hace ratito ya observaste aquí la base de la marca. Es bastante cómodo en limpieza, no mucho, en la infusión directa bastante, y muy recomendable para controlar temperatura. Eso sí, ayuda muchísimo. De hecho ahorita, ¿no? Y lo puedes percibir por cómo está empañado, sigue estando caliente, sigue guardando bastante temperatura, a pesar de que ya no tiene nada de líquido la infusión. Entonces eso es lo que podemos rescatar al tener este tipo adicional de instrumento. Podríamos hacerlo también con un infusor, que es mucho más accesible, no es demasiado caro, pero sí cuesta más que un infusor, y los infusores hoy en día los puedes encontrar casi en cualquier lugar. Más adelante en otro video podrás observar ese tipo de elaboración. Bueno, pues es así como llegamos entonces al final de la receta. Muchas gracias, soy la chef Margarita Ramos Cruz. No olvides darle like.